¿Cómo nace la teoría de que los elementos con el mismo peso atómico eran más parecidos? La teoría nace en el momento en que los pesos atómicos se convirtieron en un gran factor en la investigación de los elementos, al igual que el trabajo de cada día de los químicos. Parecía como si el peso atómico hubiese arrojado luz en las semejanzas y diferencias entre los elementos, y pudiese conducir al descubrimiento de otros nuevos. Por ejemplo, teníamos el cobalto y el níquel. El peso atómico de ambos era muy cercano y los dos elementos eran muy parecidos entre sí. De ahí nace la teoría de que cuantos más cercanos fuesen dos elementos en peso atómico, más similitudes tendrían. El problema con esta teoría fue que, después de seguir comparando varios elementos químicos, llegaron a la conclusión de que no funcionaba. ¿Qué papel tuvo Dobereiner en la teoría de los pesos atómicos? Dobereiner tuvo un papel muy importante en la teoría de los pesos atómicos, ya que estaba intrigado por grupos de tres elementos que eran parecidos de alguna forma, pero sus diferencias se encontraban en distintos tipos de fusión, actividad, reacción, entre otras características. Él quedó fascinado, y le costó muchísimo al informar al mundo científico de lo que había observado en esas triadas de elementos. Pero los químicos de su época lo vieron como algo inútil. Pensaron que su juego solamente se trataba de eso, jugar con números. ¿Por qué decían que los elementos se identificaban con huellas dactilares? En 1850, la persecución de los elementos tomó un giro gracias al descubrimiento de Newton de que la luz tenía un espectro de diferentes colores. Newton había separado aquellos colores al hacer pasar la luz solar a través de un prisma de cristal. Más tarde, los químicos descubrieron que las diferentes sustancias emitían unos colores distintivos cuando se las calentaba. Llegado el momento, un físico de Pensilvania llamado David Alter, tras estudiar la luz en numerosos gases y metales, realizó la atrevida sugerencia de que cada elemento tenía su propio espectro. ¿Qué rol cumplió el espectroscopio? El espectroscopio, descubierto en 1859 por Robert Wilhelm Bunsen y Gustav Robert Kirchhoff, era un instrumento muy sencillo, que funcionaba de la siguiente manera. Primero se calentaba la sustancia hasta que brillaba y esa luz que emitía pasaba por un pequeño orificio, y luego por un prisma. Este prisma extendía las líneas espectrales del elemento y ya se podía averiguar de qué elemento o compuesto se trataba. Por ejemplo, la llama del sodio mostraba unas líneas prominentes en el amarillo del espectro. Fue una herramienta rápida y conveniente para identificar o incluso descubrir nuevos elementos. Así, Bunsen y Kirchhoff descubrieron en 1860 el cesio y en 1861 el rubidio. En el mismo año, Crookes y Reich descubrieron el talio y años más tarde, en 1863, el indio. A estos los encontramos en la tabla 11, donde se relacionan fácilmente los elementos descubiertos con el nuevo espectroscopio. También fue utilizado por los astrónomos para observar las estrellas. ¿Por qué Aristóteles estaba equivocado al pensar que el universo estaba formado por otros elementos? Los astrónomos rápidamente averiguaron que los elementos de los cuerpos espaciales eran los mismos que los de la Tierra. Aristóteles se había equivocado por completo. El universo no estaba hecho de algún éter especial o quinta esencia, sino de la misma materia que nuestro planeta. ¿Qué elemento descubrieron para comprobar que estaba equivocado? Un elemento desconocido en la Tierra apareció en el Sol. En 1868, los astrónomos observaban la atmósfera del Sol con un espectroscopio durante un eclipse solar, y el francés Pierre-Jules César Janssen observó la presencia de una nueva línea amarilla. Un astrónomo inglés, Norman Lockyer, sugirió que aquello representaba un nuevo elemento. Lo llamó helio, del vocablo griego helios, que designaba al Sol. Los químicos no lo aceptaron en aquella época. El helio no se añadió oficialmente a la lista de los elementos hasta muchos años después, cuando se encontró en la Tierra.
¿Cómo se llegó a la conclusión de que había que ordenar a los elementos? Luego de la invención del espectroscopio, se comenzaron a descubrir rápidamente nuevos elementos químicos, y la lista de estos había aumentado a 62. Pero lo que para algunos era solo una lista, fue Dobereiner quien se dio cuenta de que había que ordenarlos, distribuirlos y clasificarlos siguiendo algún orden.